Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales. Hoy vamos a dar comienzo a este programa de actualización en derechos humanos que va a constar de dos encuentros, el de hoy, que va a estar a cargo del profesor Fabián Salvioli, y el de la semana próxima, el martes 20 de mayo, a las 14:30 horas, al igual que hoy con el mismo enlace de acceso, para la exposición del doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Como en todas las actividades de capacitación del instituto, les comparto en el chat dos formularios. En el primero van a poder completar sus datos y acreditar su participación en la jornada de hoy. En el segundo, los invitamos a escribir sus preguntas sobre el final de la exposición de hoy. Vamos a abrir un espacio para que entren de alguna manera en diálogo con el profesor Salvioli. Así que bueno, los invitamos a completar en primer lugar el formulario de asistencia. Vamos a habilitar un aula dentro del campus virtual del instituto, en la cual van a encontrar los videos de las dos jornadas, y llegado el fin de esta capacitación, el próximo martes, allí también van a poder descargar sus certificados de asistencia. A la brevedad también van a recibir información para aquellas personas que estén interesadas en realizar un examen, que también va a estar disponible en el aula, en el campus, para quienes quieran tener un certificado de aprobación de este curso. Así que, sin más por acá, le toma la palabra el doctor Marcelo Quitoriano. Muchas gracias, Camilo Fasano. Les damos la bienvenida. Buenas tardes. Es la tercera edición del programa de actualización en derechos humanos en el ámbito del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. El Instituto de Estudios Judiciales, la Suprema Corte de Justicia, se han propuesto realizar con característica de permanencia, y lo prueba esta tercera edición, actividades orientadas a fortalecer conocimientos, saberes, habilidades, destrezas que puedan resultar de utilidad para quienes ejercen la magistratura, para quienes forman parte del funcionariado judicial, para quienes ejercen las profesiones jurídicas, para quienes son estudiantes y todavía no han obtenido la graduación. Ese es el universo de personas que hoy están participando. Es un universo de muchísimas personas. Esto revela la calidad académica de las dos personas que expondrán en esta tercera edición. Supera las 200 personas en este momento la cantidad de asistentes. Eh, Quiero brevemente referenciar lo que ha ocurrido en las dos ediciones anteriores. Hemos contado con la presencia en el año 2023 de la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Verónica Gómez, y de la integrante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la doctora Julieta Rossi. El año pasado hemos contado con el valioso aporte de la doctora Yulisa Mantilla, quien hasta el 31 de diciembre del año anterior, del año 2023, había desempeñado el rol de presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este año hemos convocado al doctor Eduardo Ferrer MacGregor, quien ha desempeñado durante 2 mandatos completos el cargo de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tiene a su vez un recorrido académico muy rico. Y en las 3 ediciones nos acompañó y nos seguirá acompañando con toda seguridad el profesor Fabián Salvioli. Para quienes no han participado en las ediciones anteriores, una breve reseña de no más de 1 minuto. El profesor Salvioli se ha formado en grado y posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Es abogado, es magíster en Relaciones Internacionales, es doctor en Ciencias Jurídicas con la máxima calificación. Es profesor titular ordinario en la asignatura de Derechos Humanos de la carrera de abogacía. Lo fue antes de la materia de Derecho Internacional Público.
creó y actualmente dirige desde hace más de 20 años la primera carrera oficial de maestría en Derechos Humanos en la República Argentina, que está además categorizada con el máximo nivel por parte del organismo externo evaluador, la CONEAU. Es autor de producciones escritas de muy buen nivel, de numerosos libros, artículos académicos. Hay uno que está próximo a salir, que es recomendable, editado por 3 universidades, la Universidad Nacional del Centro, la Universidad Nacional de La Pampa y la Universidad Nacional de La Plata, sobre la temática de derechos humanos. Y además tiene una experiencia internacional, no solamente por haber integrado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante 2 mandatos completos, por haber sido el primer argentino que fue elegido presidente del Comité de Derechos Humanos en el periodo 2015-2016, y completó el año pasado 2 mandatos como relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición, también con una muy interesante labor desarrollada con visitas en diferentes países, con informes temáticos, todo publicado en los sitios de la Relatoría Especial, por si alguien quiere, por supuesto, consultar. En definitiva, lo hemos elegido y lo seguiremos haciendo a Fabián porque reúne esas calidades académicas, de experiencia, personales, que seguramente ahora se van a proyectar en la exposición que brindará. El tema, con esto concluyo, es obligaciones estatales de no discriminación y particularmente su aplicación, su tema de mucho interés para el sistema judicial, su aplicación en el sistema judicial. En el caso del doctor Ferrer MacGregor, que vendrá el martes próximo, va a compartir con quienes participemos en la actividad un balance sobre la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también un tema de muchísimo interés para el sistema judicial. Como recién mencionaba Camilo Fasano, al final de la exposición de Fabián tendremos una instancia de preguntas, pero les solicitamos que previamente completen esas preguntas mediante el formulario, y entonces yo iré administrando esas preguntas para que cuando Fabián culmine su exposición pueda yo trasladarlas y él responderlas. Fabián, nuevamente bienvenido y te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias, querido Marcelo. Me permito ese saludo fraternal, ya que somos amigos desde hace muchos años. Marcelo es alguien a quien yo además quiero y admiro mucho. Siempre es para mí un enorme gusto participar en las actividades del Instituto de Estudios Judiciales, estos programas de formación que diseña muy prolijamente el doctor Krikorian. Tiene una dupla y siempre se trae a una persona de gran calidad, como las que se han mencionado, y en este caso es el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, y yo actúo como un telonero, digamos, de los viejos grupos de rock antes de que venga el plato fuerte. Pero en el caso de Eduardo Ferrer, es un amigo de muchos años, y hemos trabajado juntos en varias ocasiones. Entonces me genera mucho placer que él también esté aportando a las actividades que organiza el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte. Y naturalmente debo, no por ser
de la casa, ya que yo soy más doméstico, debo dejar de agradecer naturalmente y mucho a quienes integran la Suprema Corte, a quienes están a cargo directamente de vincular con el doctor Krikorian estas tareas de capacitación. Siempre es un gran orgullo que mi nombre esté entre los convocados para este tipo de actividades. Me pidió el profesor Krikorian que trabajemos la temática de no discriminación. Es un tema de una enorme complejidad, por una parte, y también de una gran actualidad. Y a mí, en función de esta presentación que hacía el profesor Krikorian sobre un público tan diverso, que abarca desde verdaderas y verdaderos especialistas en la materia, que ejercen la magistratura, colegas docentes, pero también personas que trabajan en el ejercicio cotidiano de la abogacía, y hasta estudiantes, digamos, me consta que hay personas inscriptas del extranjero que están en el aula, porque a través de alguna red social me han hecho saber la actividad, que iban a participar en la actividad. Sé que hay integrantes del Poder Judicial de distintos departamentos judiciales de La Plata. Acaba de saludar recién ahí en el chat el doctor Carlos Pocorena, a quien le mando un gran abrazo, juez allí en Tandil. Entonces, quisiera que todo el mundo esté a bordo, y vamos a ir trabajando desde lo más general hasta lo más particular o más profundo, y por supuesto estoy absolutamente abierto a los planteos, preguntas, como siempre. Bueno, los contenidos jurídicos son dinámicos. Esto ya es sabido. Todos los institutos jurídicos, incluso todos los derechos, experimentan una evolución, porque se van mirando de manera diferente, no solamente por las sociedades, sino también por quienes interpretan y aplican el derecho. Así que la característica de evolución, o lo que en su momento un jurista venezolano, Pedro Níquel, ha señalado como el desarrollo progresivo de los derechos, no debe asombrar a nadie. Pero permítanme decir, así como primera grajea de este vademecum sobre no discriminación, que si un contenido jurídico ha experimentado una evolución impresionante y extraordinaria, es el del principio de no discriminación. Y lo ha hecho tanto en su sustancia como en su entidad jurídica, algo que vamos a ver un poco más adelante. El primero de los 7 puntos que tengo para trabajar se refiere exactamente a ese, a la evolución que ha tenido el contenido de la no discriminación. Cuando hablamos de derechos humanos como ciencia jurídica, como a mi juicio la ciencia jurídica más extraordinaria que el derecho ha legado a la humanidad en su conjunto, obviamente nos tenemos que ubicar en el periodo inmediatamente posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, que cambió, por cierto, todo el paradigma, entre otros, el hecho de que la forma en
en la cual un Estado trata a una persona que está sometida a su jurisdicción ya no es un asunto interno, ya no es un asunto esencialmente de la jurisdicción doméstica de los Estados, sino que forma parte del interés de la comunidad internacional. Y este paradigma es el que ha permitido establecer mecanismos de tutela que, entre otras cosas, y entre otros de los muchos aportes que esta ciencia jurídica ha hecho, le permiten a quien no obtuvo justicia en el plano nacional, bajo ciertos mecanismos, buscar esa justicia en el plano internacional, digamos, acudiendo a órganos tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en el sistema interamericano, una vez que el asunto ha tramitado por la Comisión, se puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y obtener una sentencia de este tribunal, que la semana que viene tendremos el enorme gusto de tener en este espacio a uno de sus integrantes más prominentes, el expresidente de la Corte, Eduardo Ferrer, que ha hecho contribuciones notables, así que seguramente le podrán aprovechar muy bien. Pero bueno, el fin de la Segunda Guerra Mundial cambia este paradigma, pero suave, digamos. Y lo cambia suavemente porque el mundo en esta época tenía regímenes establecidos con base en la discriminación. Y esos regímenes involucraban a buena parte de quienes construían el sistema jurídico internacional en ese momento. Me estoy refiriendo a los países europeos, por ejemplo, que tenían colonias aún. No es el caso de las colonias españolas, digamos, porque en el siglo XIX nos hemos liberado de ese colonialismo, pero el colonialismo europeo seguía vigente de parte de muchos países europeos en buena parte del África. En buena parte del África. Y ni hablar de la máxima exponencia de la discriminación, que es la segregación racial, que estuvo vigente y duró esa vigencia incluso hasta casi el fin del siglo XX, 1994, en el África sudoccidental por el sistema de la apartheid. Entonces, la regulación jurídica de la no discriminación fue evolucionando con cierta parsimonia, para decirlo en términos suaves. Pero claro, el genocidio tuvo por base la discriminación. En realidad todos los genocidios la tienen, ¿sí? Pero el genocidio perpetrado mayoritariamente contra el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, que por cierto comenzó antes, digamos, a través de leyes discriminatorias, o el genocidio sufrido por el pueblo armenio, del cual el pasado 27 de abril se ha cumplido otro aniversario, y es un genocidio que aún busca el reconocimiento que debe tener en el plano de las comunidades y las naciones. El genocidio en la Segunda Guerra Mundial generó la necesidad de crear un instrumento para prevenir y sancionar esta práctica odiosa. Ese instrumento fue construido por un jurista polaco de nombre Rafael Lemkin, que detalla muy bien en su autobiografía cómo fue todo este proceso a nivel internacional. Es un texto muy interesante, un libro que se llama Totalmente Extraoficial, está traducido al español. Pero no se protegió a todos los colectivos que podían sufrir
ataques y que pueden buscar su erradicación. Se protegió solamente a 4 colectivos: a los grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. No hubo manera de ampliar la definición de genocidio a otros grupos que igualmente pueden sufrir persecución y exterminio, junto al elemento volitivo del querer destruir total o parcialmente a ese colectivo, que es lo que diferencia lo que es un genocidio de el resto de los crímenes contra la humanidad. Señalo esto porque el genocidio es una especie de crimen contra la humanidad. Este instrumento se aprobó el 9 de diciembre de 1948 y lo señalo porque han sido los mismos actores y las mismas actrices en el plano internacional quienes estaban trabajando con 2 documentos paralelos. La Convención contra el Genocidio, por un lado, y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprueba el día siguiente, el 10 de diciembre de 1948. Y hubo un gran debate al momento de establecer la garantía de derechos para todas las personas mientras se discutía la Declaración Universal de Derechos Humanos. No fue en absoluto sencillo el liderazgo de Eleanor Roosevelt, en ese momento la presidenta de la comisión, permitió destrabar varios de esos problemas junto a quien jurídicamente operaba en el draft, en la redacción de la declaración, que fue el jurista francés René Cassin. Y entonces se logra en la Declaración Universal de Derechos Humanos plasmar una fórmula mucho más amplia. Sin embargo, y ustedes saben que en el mundo diplomático, si algo no es inocente son las palabras. Si miramos bien el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en ningún momento menciona la palabra discriminación. Habla de distinción. Habla de distinción. Dice que todas las personas tienen los derechos proclamados en la Declaración Universal sin distinción. No dice sin discriminación. Dice sin distinción. Y la distinción es uno de los factores de la discriminación. La preferencia es otro de los factores de la discriminación, la exclusión es otro de los factores de la discriminación. Aquí se subrayó sin distinción, que es uno de los factores. Aunque se conoce como la cláusula de no discriminación en la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Por qué? Bueno, por la extensión. Lo más importante que tiene esta norma, este artículo 2 de la Declaración Universal, es que marca una suerte de panóptico, en el cual se menciona la raza, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones, obviamente el origen nacional, el nacimiento o cualquier otra condición, termina diciendo el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y o cualquier otra condición, que no es una terminología tan fina, porque condición es una cosa y situación es otra, permitió de todas maneras a los órganos internacionales y en su momento a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a otros órganos, entender de que ese o cualquier otra condición permitía abordar situaciones, no necesariamente condiciones, situaciones que no estaban mencionadas explícitamente en
los motivos prohibidos de discriminación, ya que el artículo 2 lo que hace es identificar una lista de motivos, ¿no? Digamos, si uno mira la norma, lo que ve es que se señala una lista de motivos. Donde sí se menciona la discriminación es en el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero se hace bajo la norma que describe la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley. Exclusivamente la igualdad ante la ley. ¿Sí? Y entonces, las personas tienen derecho a igual protección de la ley contra toda discriminación que infrinja los derechos establecidos en la Declaración. Entonces, este es el punto de partida del principio de no discriminación, que poco a poco se empieza a hacer un lugar en el universo conceptual de los derechos humanos. Y finalmente la no discriminación y la igualdad van a estar atados indisolublemente como dos caras de una misma moneda, ya que la no discriminación representa, si ustedes me permiten la licencia, la dimensión axiológica de la igualdad, ¿no? Digamos, es lo que le da sustento a la igualdad como valor, como valor entitario, que no es menor, ya que está señalado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, nada más ni nada menos que en el artículo 1 junto con la libertad, ¿sí? El artículo 1 dice que todas las personas nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Pero en todo caso, lo que me interesa que se retenga, al menos para este primer punto que estamos abordando, es el principio de dinamismo que emanó de la permisión normativa de la frase o cualquier otra condición, que cierra el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo cual le ha convertido al principio de no discriminación en la norma más dinámica del derecho internacional de la persona humana, porque nos permite ver otros motivos, como puede ser el género. Y esto se consagra a partir de la interpretación que hacen los órganos internacionales de derechos humanos, así solo para mencionar una cuestión entre paréntesis. Ustedes saben que la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer no menciona ni una sola vez el término género. Digamos, sin embargo, obviamente lo cubre, obviamente lo cubre, y el comité que interpreta y aplica esta convención, que es el comité CEDAW, a partir de determinadas observaciones generales, recomendaciones generales, ha indicado de que la convención cubre igualmente la discriminación por motivos de género. A partir de ahí, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la construcción del edificio convencional que se hizo adentro de Naciones Unidas muestra muy gráficamente de que la no discriminación es el motivo de muchos instrumentos internacionales en sí, que se basan en la no discriminación. Y esto refleja la importancia. Es más, el primer Tratado Internacional de Derechos Humanos en Naciones Unidas, el primero, es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación racial, de 1965. Señalo esto porque la Convención contra el Genocidio, que mencioné anteriormente, que es de 1948, digo para que nadie diga, pero ¿cómo se comió la Convención contra el Genocidio? La Convención contra el Genocidio no es considerada un tratado puro de derechos humanos, ya que involucra cuestiones relativas al derecho internacional penal. Son
son otras cuestiones u otras ramas del derecho, y tampoco crea ningún órgano que la interpreta y aplica esta convención. En cambio, los tratados de derechos humanos sí lo hacen. En todo caso, el primero que se adopta es para eliminar la discriminación racial en 1965. Y ustedes podrían asombrarse frente a este hecho pensando de que había una buena cantidad de estados que tenían consagrada la discriminación racial para esta época, entre otros nada más y nada menos que los Estados Unidos. Pero lo que pasó es que Naciones Unidas cambió radicalmente en su integración a partir de 1960, cuando comienza la época de la descolonización y se incorporan a la organización una buena cantidad de estados que estaban sometidos a dominación colonial, los estados africanos fundamentalmente. Estos estados empiezan a integrar los órganos de Naciones Unidas y son quienes empujan en buena medida la bandera de los derechos humanos, lo cual paradójicamente ahora es exactamente al revés. Muchos de esos estados son tremendamente reacios a las temáticas de derechos humanos, y fundamentalmente porque es lo que llevaban sobre sus espaldas, trabajar contra la discriminación racial. Por eso fue el primero, este instrumento aprobado en 1965, los dos tratados internacionales generales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se aprobaron un año después, en 1966. Pero bueno, hay otros que focalizan la no discriminación. La CEDAW, ya mencioné, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Una más reciente, aprobada el 13 de diciembre del 2006, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en este momento se está discutiendo otra convención que va a tener focalización en la no discriminación, que se refiere a la tutela de las personas adultas mayores. En Naciones Unidas todavía no está aprobada esta convención, pero sí en el sistema interamericano ya existe. Lo cierto entonces es que el principio de no discriminación es el objeto directo de muchos instrumentos internacionales, y en los otros instrumentos internacionales es como alguien en el octavo pasajero, está siempre incorporado de alguna manera, se nos mete en la nave. Por ejemplo, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que crea el Comité de Derechos Humanos que yo integré, como mencionó el profesor Krikorian, regula la no discriminación en el artículo 2, pero también en los artículos 3 y el artículo 26. Y lo mismo pasa con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Convención contra la Tortura señala la discriminación como un posible motivo de la aplicación de torturas, o la Convención de Derechos del Niño, que se refiere a la necesidad de tomar medidas para prevenir las discriminaciones contra niños y particularmente contra niñas. La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad regula una serie de principios y entre ellos allí está destacado el principio de no discriminación. Y esto puede ir a otros ámbitos, a la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a normas de soft law, principios, directrices, reglas mínimas, los principios sobre independencia de la judicatura, por cierto, que hacen hincapié en la no discriminación. Se han creado procedimientos especiales de Naciones Unidas, por ejemplo, para prevenir la discriminación contra las mujeres, o el relator especial, el experto independiente sobre orientación, no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una batería normativa extraordinaria contra la discriminación. Y entonces podríamos empezar a preguntarnos por qué hay tanta discriminación teniendo una batería normativa tan exultante, tan fuerte. En el sistema interamericano
se podría hacer un recorrido en paralelo. El principio figura en la Declaración Americana, en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, en el Protocolo en materia de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, el Protocolo de San Salvador, en la Convención de Belém do Pará, que es la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, que dice que el derecho humano que tiene toda mujer una vida libre de violencia incluye, entre otros, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación. Y así sucesivamente. A tal punto que se han aprobado los últimos 3 instrumentos convencionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se refieren a la no discriminación. Una, en torno a la no discriminación contra personas adultas mayores. Otra que se refiere a la no discriminación racial, por motivos de racismo, discriminación racial, intolerancia racial. Y una convención muy revolucionaria, que todavía no tiene, lamentablemente, el número de ratificaciones que debería, que es la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Y es, a mi juicio, el instrumento más avanzado, el instrumento más avanzado que tenemos. En esta convención se identifican las posibles causas de discriminación. Y aquí tenemos una ampliación bien grande en relación a los textos anteriores. Se habla de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, situación de refugio, repatriación, apatridia, desplazamiento interno, discapacidad, características genéticas, condiciones de salud mental o física, incluyendo enfermedades que puedan ser infectocontagiosas, psíquicas, incapacitantes o de cualquier otro tipo. Mientras yo hice esta descripción, estoy seguro que por la cabeza de todos y todas han pasado algunos ejemplos que nos ha tocado ver de más o menos cerca. Es hoy el instrumento que tiene un mayor contenido de identificación de los motivos que pueden llevar a la discriminación. Y aquí ha pasado una cosa muy interesante, es decir, ha sido la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos la que ayudó a moldear esta norma y no al revés, ¿no? Y de esto podrán conversar seguramente con Eduardo, que ha sido protagonista de fallos históricos en materia de no discriminación que adoptó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que yo no me voy a referir mayormente a eso, digamos, porque seguro que lo abordará él. Pero la Convención también señala algo con lo que hay que tener mucha atención, que es la discriminación indirecta. La discriminación indirecta es la que se produce, cualquier tipo de esfera, pública o privada, cuando una norma, un criterio o una práctica que aparentemente es neutra, porque se aplica para todas las personas por igual, tiene como resultado generar una desventaja particular para personas que pertenecen a un grupo específico. Les coloca en desventaja, ¿sí? Y esto suele pasar.
esto suele pasar. Ya se sabe que si se pide determinada situación física para adquirir a un trabajo que no tiene por qué requerir esa situación, descarta a un montón de personas con otras características físicas. La norma es igual, se aplica para todos igual, pero lo cierto es que tiene un efecto discriminatorio. Y para esto hay que tener, esto no lo dice la convención, pero para esto también hay que tener en cuenta las categorías sospechosas, es decir, cuáles son los colectivos que históricamente sufren discriminación y entonces se tienen que enfrentar a una situación de discriminación estructural, si ustedes me permiten. Y también la convención se refiere a la discriminación múltiple o agravada, que es la preferencia o la distinción o restricción de derechos que se basa en más de uno de los motivos que mencioné anteriormente. Por ejemplo, la que se puede ejercer en contra de una mujer indígena con discapacidad, ¿no? Digamos, y entonces sufre una triple discriminación por el hecho de ser mujer, por el hecho de pertenecer a un pueblo indígena y por el hecho de tener una discapacidad, por ser una persona con discapacidad. Voy a pasar al tercero de los puntos, voy a intentar ir más rápido para permitir el ida y vuelta naturalmente con ustedes. Estoy muy atento al reloj. Que tiene que ver con la estatura jurídica, la jerarquía jurídica que tiene el principio de no discriminación. Es una norma inderogable. El principio de no discriminación no puede ser derogado. Y tiene efecto tanto vertical, desde el Estado hacia las personas, como horizontal, de las personas entre sí. Es una norma inderogable. Señalo esto porque, como ustedes saben, bajo determinadas situaciones de excepcionalidad, se puede suspender el ejercicio de determinadas normas. No solo no se puede suspender, sino que además se considera una norma de orden público internacional, lo cual fue plasmado en una opinión consultiva por primera vez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se trató sobre la condición jurídica y social de las personas trabajadoras migrantes. Creo que es la opinión consultiva número 18. Entonces, con todo lo que hemos visto hasta aquí, cabe decir, sin mayor temor a pifiarle, de que no hay ninguna excusa para que no se sancione debidamente la discriminación o los actos discriminatorios, por la propia batería instrumental que tenemos. Esa batería instrumental va apoyada por jurisprudencia internacional que se dirige en el mismo sentido. En el Comité de Derechos Humanos yo recuerdo haber trabajado con algunos casos, haber resuelto algunos casos que no necesariamente eran vistos como tan graves. Cuento una infidencia, ¿no? Digamos, por algunas personas que integraban el comité, pero que claramente eran normas o disposiciones o prácticas discriminatorias. Uno de esos casos es el caso de William Lecraft contra España, una persona afrodescendiente que en una estación de trenes en Valladolid, la policía la detiene y solo le pide documentos a esa persona. Y cuando ella, ciudadana estadounidense, pregunta por qué, le dicen porque tenemos orden de pedirle
documentos a personas como ustedes. Y personas como ustedes a personas negras, ¿no? Digamos, por supuesto que la norma no existía por escrito, pero era una práctica asentada, ¿no? Digamos, y el Estado intentó decir de que, bueno, que había que prevenir la migración irregular, cuando en realidad la mayoría de la migración irregular no es afrodescendiente en España. Entonces había un estereotipo de género absoluto, pero lo cierto es que la práctica lo que hace es identificar afrodescendiente con migrante irregular, ¿sí? Una práctica claramente discriminatoria. O el caso Ori con Francia, donde a población romaní francesa, es decir, población de nacionalidad francesa, se les pedía un visado en el carnet de conducir cada 3 meses para poder trasladarse de un lado a otro. Es decir, yo que no soy francés no tengo que firmar ningún visado para alquilar un coche en Francia y transportarme de un lado a otro, ¿no? Digamos, casos muy, muy claros de no discriminación. O el caso de González Llull contra Ecuador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente una niña en situación de pobreza. La pobreza es otro factor que suele acarrear discriminación. Y que siendo niña, 3 años, contrajo HIV por una transfusión de sangre en mal estado, contaminada, que se le practicó en un banco de sangre de la Cruz Roja, administrado por la Cruz Roja en Ecuador. Y esto le generó, digamos, un sinnúmero, pero sinnúmero de hechos de discriminación, donde la Corte constató, la Corte Interamericana, ¿no?, esta idea de discriminación múltiple e intersectorial, ¿sí? Obviamente, y esto lo voy a decir muy rápido, porque es perfectamente comprensible, la no discriminación no necesariamente implica trato igual. Digamos, la no discriminación a veces exige un trato diferente cuando esto es necesario, lo que se llama discriminación positiva, acción afirmativa, a los efectos de generar igualdad, ¿no? Digamos, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad se habla de ajustes razonables para que las personas con una discapacidad puedan disfrutar de los derechos de la misma manera que las personas que no tienen esa discapacidad. Digamos, y esto se da fundamentalmente cuando tenemos situaciones de discriminación estructural. Por ejemplo, la importancia de insertar al mercado laboral a las personas trans. ¿Por qué? Bueno, porque hay prejuicios, estereotipos por los cuales en general no se les da trabajo. Entonces, si no hay una norma que específicamente establezca un cupo para este colectivo, lo más probable es que esas personas terminen en situación de mayor vulnerabilidad, arrastrándose al ejercicio de la prostitución, digamos, o al comercio ilícito de estupefacientes, pero no porque intrínsecamente las personas trans se dediquen a la prostitución o a la venta de estupefacientes, sino porque no les queda otro remedio, ya que la sociedad rechaza la posibilidad de incorporarles a espacios laborales. Y por esto es muy importante que el Estado prevea esa situación a través de un cupo determinado. En fin, pongo un ejemplo, ¿sí? No, podría referirme a otros colectivos. La no discriminación ha permitido creatividad, especialmente de cara a los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Porque en el plano internacional
siempre hubo un debate sobre la justiciabilidad o no de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ahora ya no, por suerte, y el juez Ferrer MacGregor ha tenido mucho que ver en esta evolución de justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero hace un par de décadas la cosa no era tan clara, incluso en el plano internacional, y entonces allí a donde quienes trabajaban en litigio internacional, no podían ir por el derecho a la salud, iban por la discriminación en el acceso a la salud. Y entonces se vindicaba el derecho a la salud a través de la vía de no discriminación. ¿Cuáles son los desafíos actuales contemporáneos que hay en materia de no discriminación a nivel internacional? Bueno, hay determinadas situaciones, ¿no? Que lamentablemente son un caldo de cultivo fuerte para la discriminación. La lucha contra el terrorismo que es un hecho injustificable, digamos, y que debe repudiarse sin ninguna cortapisa. Lo cierto es que ha desarrollado un estereotipo discriminatorio en relación a la población musulmana o árabe, sin poner sobre la mesa un dato duro que es muy elocuente, y que es más del 85% de las víctimas de hechos terroristas son población árabe y musulmana. Pero bueno, por algún motivo se identifica a la población musulmana como terrorista y no como víctima de hechos de terrorismo. La propia política pública que se lleve adelante puede amenazar a la no discriminación, ¿no? Digamos, el tremendo y trágico escenario del naufragio de miles de personas en Europa. Pero no son cualquier persona, son personas que están en una situación de vulnerabilidad enorme y que tienen que cruzar el Mediterráneo en situaciones de inseguridad absoluta. Estoy hablando de la discriminación frente a la pobreza o a la persecución o la discriminación en contra de las personas con discapacidad, y de cómo se feminiza al mismo tiempo esa discriminación en los distintos supuestos. Y uno de los asuntos más interesantes es el juego entre discriminación y los discursos de odio, donde a mí me parece que no hemos sido lo suficientemente inteligentes para abordar esta cuestión, en buena medida porque es raro que alguien incurra en discursos de odio tipificados como tal, ¿no? Digamos, sí se sabe, se dice habitualmente que Donald Trump incurre en discursos de odio, pero jurídicamente no. Jurídicamente no, porque el estándar del discurso de odio es muy alto. Sin embargo, de lo que no cabe duda es que Donald Trump y otros y otras líderes y lideresas en el mundo llevan adelante un discurso virulento y discriminatorio. Pero entre la apología del odio y la libertad de expresión pareciera que no hay nada, y a mí me parece que el abordaje de la no discriminación y sancionar la discriminación es un mecanismo que debería ser utilizado de forma un poco más creativa. Me he permitido señalar esto en un voto disidente en el Comité de Derechos Humanos en un caso contra Holanda, los Países Bajos, que es el caso Rabae. Yo decía que el discurso discriminatorio que no llega a ser discurso de odio
cuando es reiterado, sostenido, machacado, etcétera, 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 en algún momento configura discurso de odio, ¿no? Es decir, que va creciendo en intensidad, ¿sí? Y entonces pasa a otra categoría. Las obligaciones de los estados en esta materia, primero están en visibilizar efectivamente a la no discriminación como un derecho que tenemos todas las personas, que se traduce en la violación del principio de no discriminación, pero como mencioné hoy, de su contracara, del derecho a la igualdad, ¿no? A la igualdad sustancial, ¿sí? A la igualdad material. También los estados tienen la obligación de aplicar el principio de no discriminación al deber de respeto y garantía de todos los derechos humanos, ¿sí? Todos y cada uno de los derechos humanos. Y por cierto, igualmente, la obligación de utilizar el principio de no discriminación como método hermenéutico, integrante de lo que a mí me gusta llamar la perspectiva pro persona, digamos, junto a otra serie de elementos que permiten llevar adelante un análisis de las situaciones que tenemos enfrente para resolverlas conforme a la mejor garantía de derechos humanos. En todo caso, la no discriminación excede de lejos la mera abstención. Digamos, no discriminación pareciera que implica un abstenerse. Pero de ninguna manera, porque en realidad implica tratar diferenciadamente situaciones de partida que son desiguales. Y es allí donde hay que poner la mira en la política pública, porque esa desigualdad suele ser estructural y por eso requiere de diseño y ejecución de políticas públicas activas para hacerle frente. Por eso el Estado tiene que trabajar de manera muy holística para prevenir y erradicar la discriminación. Y fundamentalmente en las escuelas y en los colegios. ¿Qué pasa? Una opción es Colegio Marista San Luis, en Avenida... Perdón, se me metió el chat GPT que me escuchó, vieron que las máquinas se escuchan. Bueno, déjenme unos minutitos, unos pocos minutitos, ¿sí? para mencionar algo que me parece importante en relación al Poder Judicial y otras instancias de la Administración de Justicia. ¿Sí? Ya para ir finalizando la exposición y en todo caso que tengamos un diálogo. Lo primero que tiene que hacer el Poder Judicial es trabajar con la no discriminación a nivel institucional, en su propio funcionamiento. ¿No? Digamos, no discriminar en el trato al interior del mismo. Pero luego en su funcionamiento, cuando me refiero al funcionamiento, al servicio de justicia, ¿sí? La discriminación se plasma cuando grupos desfavorecidos no pueden acceder efectivamente al servicio de justicia. En este sentido hay un instrumento muy importante que se llama las reglas de Brasilia, que deben ser tenidas en cuenta para la accesibilidad efectiva al servicio de justicia en el Poder Judicial. Pero me estoy refiriendo además a evitar los estereotipos. Parece mentira que todavía tengamos que asistir a fiscalías que en casos de violación sexual investigan más a la víctima que a quien agrede, o con protocolos determinados. Tenemos, y de hecho, creo que tenemos en el público a la mamá de María Isabel Vélez Franco de Guatemala, que precisamente ha tenido que pasar por ese calvario en el Poder Judicial de su país. Digamos, su hija asesinada, sometida a todo tipo de ultrajes,
y en realidad la víctima se convierte en victimaria, ¿no? Digamos, ¿por qué? Por prejuicios, por estereotipos que todavía están presentes y funcionan. Todavía están presentes y funcionan. Entonces, en la capacitación de los órganos de justicia, de las fiscalías, etcétera, etcétera, es imprescindible cambiar esos paradigmas, porque además revictimizan a las víctimas. O en las decisiones judiciales. Digamos, un caso de una corte en Chile que utiliza un instrumento jurídico de derechos humanos, la Convención de Derechos del Niño, y uno de sus principios más relevantes, que es el interés superior, digamos, para en un juicio de tenencia no darle la tenencia a la madre de las niñas con base exclusiva en que la madre tenía como orientación sexual ser lesbiana. Digamos, y eso era un mal ejemplo, y entonces para proteger el interés superior de las niñas, que eran sus 3 hijas, no se le otorgaba la tutela. Es decir, el único motivo por el cual no se le otorgaba la tutela. Pero claro, el interés superior del niño o de la niña no es lo que se me cruza a mí por el hipotálamo. Digamos, es lo que el órgano que está diseñado para interpretar y aplicar la Convención de Derechos del Niño dice. Por eso la perspectiva pro persona como método hermenéutico implica tener en cuenta no solo las normas internacionales, sino la interpretación que de esas normas hacen los órganos oficiales creados al efecto. Hay una buena cantidad de asuntos que yo podría graficar, pero en el Comité de Derechos Humanos, cuando yo lo integré, hubo que condenar a Argentina por yo no participé de la decisión porque tenemos una regla que no permite tomar decisiones en relación a casos del propio país. Pero mis colegas resolvieron con espanto el caso LNP con Argentina, ¿no? Digamos, donde una discriminación basada en la etnicidad y la condición de niña, una adolescente que fue sometida a ultrajes en el norte del país, y el Poder Judicial la convirtió en victimaria a través de todo el proceso, ¿no? Lo cual es, por cierto, inaceptable. Sé que no me queda más tiempo, pero déjenme cerrar con una reflexión, ¿sí? Digamos, pues ya son menos 20 exactamente, pero déjenme usar un minutito más. La práctica en Naciones Unidas me ha hecho ser muy estricto en relación al cumplimiento de los tiempos. Y el profesor Gregorian me pidió que termine menos 20, y yo veo con mi reloj que son menos 20. Pero déjenme utilizar un minuto más. Y permítanme la licencia de lo que voy a decir, porque jurídicamente es cuestionable, pero me parece interesante por reflexionarlo, y a mí esto me ha surgido de dedicarme a esto tantos años, de la práctica, efectivamente. Yo creo que la discriminación es probablemente la base de casi todas las violaciones a los derechos humanos, inclusive de las peores. Es decir, el Holocausto no empezó cuando Hitler construyó el primer campo de exterminio, empezó cuando sancionó la primera ley que discriminaba, y fue aceptado de esa manera. ¿Sí? Pero pensemos en otro tipo de violaciones, las clásicas, ¿no? La tortura. El torturador, quien tortura, jamás aceptaría ser torturado, jamás piensa de que él no tiene derecho a no ser torturado.
para discriminar, para torturar a la otra persona, hay que rebajar la entidad humana, hay que cosificarle, hay que discriminar a esa persona para poder violarle un derecho o negarle un derecho. Cuando se le priva a alguien de expresarse es porque no se cree que esa persona tiene la misma libertad de expresión que quien le prohíbe expresarse. ¿Sí? Y esto puede ser trasladado, digamos, a múltiples ejemplos. El de la violencia doméstica es evidente, es la cosificación que luego permite, digamos, la discriminación, la rebaja de la entidad humana, de la víctima, que luego permite tratarle como una cosa. Digamos, Entonces, claro, yo no estoy diciendo con esto que cada vez que hay una violación de derechos hay que condenar a quien llevó adelante esa violación, además por discriminar, pues sería ir muy allá a nivel jurídico. A mí me da mucho pudor señalar esto ante un público que es tan calificado como el que tenemos aquí. Pero sí, permítanme decir que si, y yo lo suelo hacer en mis clases en la facultad, en la universidad, de que si viniese el diluvio jurídico universal y apareciera Noé con un botecito y dijera que no hay lugar para salvar a todos los derechos y hay que elegir uno solo, yo no elegiría otro que no sea la no discriminación. Porque creo que cuando no se discrimina, entonces se garantiza la vida, se garantiza la libertad, se garantiza el derecho a no ser sometido a torturas y se garantizan por igual los derechos económicos, sociales, ambientales, culturales, civiles y políticos. De allí que yo agradezco mucho al profesor Krikorian que me haya propuesto esta temática para abordar con ustedes. Les agradezco enormemente que hayan tenido la paciencia de escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Muy esclarecedoras tus explicaciones, muy interesantes, por cierto. Y tenemos, como pocas veces se da, una cantidad significativa de preguntas. Por el tiempo que disponemos, no podremos formularlas todas. De todas maneras, algunas pueden ser reiteradas en la próxima actividad cuando exponga el profesor Ferrer MacGregor. Pero de todas maneras vamos a formular, mientras tengamos tiempo hasta las 16 horas, algunas preguntas. Por ejemplo, una pregunta dice si existe discriminación indirecta a la que usted se refirió en un pasaje de su exposición, si existe discriminación indirecta cuando históricamente la integración de los superiores tribunales de justicia no han contado con la participación de mujeres juristas. Esta es la primera pregunta, Fabián. Y así, cuando respondas, seguimos con la que viene. No existe discriminación indirecta, existe discriminación directa. La discriminación indirecta se define por una norma aparentemente neutra, digamos, un dispositivo aparentemente neutro que tiene como efecto esa situación. Podríamos decir que si es una práctica aparentemente neutra, podría tildarse de discriminación indirecta. Pero yo creo que aquí estamos hablando de discriminación estructural, de una discriminación estructural que tiene base fundamentalmente en prejuicios y estereotipos de género que han... los derechos de las mujeres siempre se han
conquistado a base de mucho esfuerzo y no hay aún hoy plena igualdad. El hecho del funcionamiento del Poder Judicial, y hay que reconocer, digamos, el Poder Judicial, y también los organismos de derechos humanos, digamos, están atravesados por el machismo todavía hoy, digamos, y estas cosas siguen influyendo fuertemente. Yo me niego a pensar de que no existen mujeres capaces de integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digo, solo un país como este se puede dar el lujo de no haber tenido a Ida Kemelmacher en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo. Mucho mejor que muchos hombres que conozco, ¿no? Digamos, incluido quien habla. Digamos, pero bueno, hay que cambiar esa cultura patriarcal. Todavía estamos a mitad de camino en ese sentido. Bien, hay otra pregunta que dice lo siguiente. ¿Qué opina, doctor Salvioli, sobre las decisiones de jurados de enjuiciamiento de magistrados que ante el juzgamiento de jueces cuyas sentencias aplicaron estereotipos de género han considerado que no pueden ser juzgados políticamente por el contenido de sus sentencias? ¿Qué es una excusa? ¿Qué es una excusa? Digamos, porque por supuesto que se puede juzgar por el contenido de las sentencias. Si yo pongo en una sentencia de que fulano de tal es un imbécil, digamos, pues imagino que no podré decir que no me pueden juzgar por el contenido de la sentencia. Digamos, miren, los estereotipos de género no deberían estar presentes en la administración de justicia. Digamos, y quien tenga estereotipos de género no puede administrar justicia, se tiene que ir a su casa. Digamos, ¿por qué? Por muchas razones. Primero, porque no cumple con su deber de administrar justicia como corresponde, y lo que no puede pasar es que precisamente quien administra justicia no haga justicia. Y segundo, porque luego le regala al Estado una condena grande como una casa en los foros internacionales, porque esas sentencias terminan recibiendo la condena, como le pasó a Argentina con el caso LNP. Entonces, la batería instrumental de derechos humanos y los pronunciamientos internacionales de derechos humanos tienen que ser el pan de cada día de quien administra justicia. Y quien no los conoce y quien no los utiliza no puede ser juez ni jueza en este ni en ningún país. En ningún país. Y esto no es discriminar. Es como si yo quisiese ser bañero de una playa y no sé nadar. No podría argumentar que me están discriminando porque no me dejan ser bañero de la playa, porque no sé nadar. Porque si no sé nadar, la gente se ahoga, me ahogo yo también y armamos un lío bárbaro. Entonces, nada, hay que dejarse de jorobar en ese sentido. Y a esta altura ya no vale la excusa de que no se conoce, ¿eh? Capacitaciones sobran, lo que falta es voluntad de hacer las cosas como corresponde. Entonces, el rol de los jurados de enjuiciamiento es fundamental, porque si no, lo que hacemos es, el acto educativo es, por supuesto que se puede discriminar con estereotipos de género y no hay ninguna consecuencia por ello. Bien, gracias, Fabián. Hay otra pregunta que es un poco extensa, trataremos de resumirla, pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su opinión, doctor Salvioli, en relación con un aspecto de la denominada Ley Bases, la Ley 27.742, aprobada el año pasado, acerca de lo que dispone sobre los despidos considerados discriminatorios, porque allí se establece una sanción consistente en el pago de una indemnización que es menor a la indemnización que habitualmente se paga por los despidos sin causa,
Y entonces la pregunta concretamente es si usted considera que la medida es regresiva y si se ajusta o no a los estándares internacionales en la materia. Es una gran pregunta, digamos, y no tengo una respuesta muy cierta al respecto. Sí puedo decir que la medida es regresiva. Me parece que sobre eso no va a haber ninguna discusión, ¿no? Hay una regresividad de derecho. Ahora, el estándar de regresividad para determinar la responsabilidad internacional del Estado no es pequeño, tiene que ser un estándar alto. Entonces, lo que habría que ver, y no hay otra manera de constatarlo, es el efecto de la medida, la afectación concreta de esa medida, en términos generales, y cómo lo puede visualizar el órgano creado para interpretar y aplicar el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, o eventualmente si el asunto llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una gran pregunta para el doctor Ferrer MacGregor esta. Digamos, intuitivamente entiendo que sí, que estamos hablando de violación de estándares internacionales. Pero sería poco prolijo de mi parte aseverarlo fuertemente porque no estoy tan seguro de que los órganos internacionales vayan a decir esto, ¿sí? De acuerdo. Hay varias preguntas sobre discriminación interseccional, discriminación múltiple. Algunas de estas preguntas piden concretamente aclarar si se trata del mismo concepto y en todo caso recordar o reafirmar cuál es el alcance de la interseccionalidad cuando hablamos de discriminación. Sí, se suele utilizar como sinónimo discriminación múltiple o intersectorial. En realidad debería, esta es mi opinión, ¿no? Digamos, en realidad debería decirse discriminación múltiple e interseccional. Porque múltiple quiere decir por más de un factor, y la interseccionalidad quiere decir de que esos factores están conectados entre sí, ¿no? Y que engloban una situación determinada. Pero bueno, no necesariamente, incluso los propios órganos internacionales son muy prolijos y a veces te utilizan una u otra de las expresiones. Son sinónimos. Yo creo que en realidad más bien se complementan. Debería hablarse de discriminación múltiple e interseccional sobre la idea de una de las características que tienen los derechos humanos, que es la interdependencia de los mismos. Bien, claro. Hay varias preguntas sobre derechos de las personas con discapacidad. He tratado de reunir en una a varias que han llegado en sentidos similares y concretamente es que una persona con discapacidad deba adaptarse a las exigencias de una institución educativa en lugar de la institución educativa realizar, como usted señaló en algún pasaje, ajustes razonables o adoptar medidas. ¿Puede ser considerado una conducta discriminatoria? Sí, claro. Sí. Acá sí la respuesta es más contundente. Naturalmente, digamos, es la obligación. A ver, la discapacidad, digamos, la discapacidad también es un paradigma que se ha modificado a partir de la adopción de la Convención el 13 de diciembre del año 2006. Aquí se define a la discapacidad como la barrera, digamos, es decir, la barrera que impide que una persona disfrute de derechos igual que otra persona
que no tiene esa discapacidad. Y esas barreras tienen que ser trabajadas desde los ajustes razonables para que, se eliminen y que las personas con discapacidad puedan disfrutar de los derechos en igualdad de condiciones que el resto. Y esto implica, por ejemplo, para determinadas situaciones, bueno, los apoyos, digamos, docentes integradores en determinados lugares, etcétera, etcétera, y lo que tiene que ver con la adaptación edilicia de los espacios para que sean utilizables por todas las personas, incluso por personas que tienen discapacidad. Y la posibilidad de acceso a material, digamos, en las distintas vertientes que permitan a una persona con discapacidad visual poder igualmente estudiar, digamos, o con discapacidad auditiva, poder igualmente estudiar. De esto se tratan los ajustes razonables, cuando el Estado no los lleva adelante y le exige, porque además exigirle a la persona con discapacidad está en una situación de vulnerabilidad. Cuando le exigimos que se adapte a le estamos generando un esfuerzo adicional en lugar de facilitarle la garantía de derecho. De acuerdo. Hay otra pregunta, reitero, son muchísimas las preguntas, pero realmente muchísimas, con lo cual pedimos disculpas por no poder contemplar o incluir todas, pero algunas pueden replicarse, reitero, cuando exponga el profesor Ferrer MacGregor, pero hay una que aquí menciono, que es la siguiente. Usted se refirió a la existencia de una convención o norma internacional en el sistema interamericano sobre personas adultas mayores y que próximamente habrá una en el sistema universal o de Naciones Unidas. La pregunta concretamente es, ¿hay en esa convención interamericana referencias sobre la no discriminación a personas adultas mayores que puedan ser utilizadas como fuente en las decisiones que se adopten en el sistema judicial? La convención establece una serie de principios y postulados que se deben seguir por parte de todos los órganos del Estado, entre ellos, por supuesto, el Poder Judicial. Postulados muy, muy, muy específicos que tienen que ver con quienes somos personas adultas mayores, porque esto cobija a las personas de más de 60 años y yo ya estoy en esa franja. De acuerdo. Ahora sí, no nos queda más tiempo para ser respetuosos con el horario y particularmente porque todas las personas conectadas tienen a su vez otras actividades y también prosiguen las actividades del Instituto de Estudios Judiciales con otras capacitaciones. Queremos expresarte un especial agradecimiento, Fabián, por tu siempre buena disposición para participar en estas capacitaciones. Ha sido, como dije antes, muy esclarecedora tu explicación, también muy esclarecedoras las respuestas. Y a las personas que hoy se han conectado, recordarles que el próximo martes, 20 de mayo, tendremos aquí en este mismo espacio al doctor Eduardo Ferrer MacGregor y con su exposición completaremos este ciclo, esta edición 2025, perdón, del programa de actualización en derechos humanos. Agradecer, por supuesto, como siempre, al equipo profesional del Instituto de Estudios Judiciales. Muchas gracias, Camilo Fasano, especialmente. Y entonces nos despedimos. Nuevamente agradeciéndote, Fabián, y nos vemos entonces el próximo martes al resto de las personas participantes. Gran abrazo. Gracias. Saludos.